que tuvo lugar al Gobierno en la persona del ministro del Interior el pasado miércoles 30 de septiembre. El día anterior se aprobó por parte de la Cámara una proposición no de ley dentro del cupo del Grupo Parlamentario Socialista que hablaba precisamente de este tema, del tema del asilo y de migración. Y era una proposición no de ley que aprobamos por unanimidad todos los grupos de la Cámara en un debate que, la verdad, dejó bien claras las diferencias políticas que existían y que existen respecto a esta cuestión entre los diversos grupos de la Cámara, pero también dejó bien claro la voluntad de consenso y la voluntad de entendimiento de todos, absolutamente todos los grupos aquí representados, para tratar de impulsar, que el Gobierno impulse, una mejora política en el tratamiento del asilo. En esta línea, la interpelación que tuvo lugar al día siguiente, pues desde mi grupo parlamentario lo que tratamos de plantear al Gobierno era la concreción, ¿no?, de esa voluntad demostrada, de ese cambio cierto que se ha producido en la política de asilo del Gobierno del Partido Popular, desde una política que se oponía radicalmente por ejemplo, a la cuestión de las cuotas de asilados de que se hablaba desde la Unión Europea, a una política en la que se encuentra ahora de asumir los acuerdos que se alcancen en la Unión Europea. Y en esa línea, pues ya digo, lo que le planteábamos al Gobierno era la concreción de medidas específicas a desarrollar, plazos además para desarrollar esas medidas y tratar de que el Gobierno pusiese blanco sobre negro sus compromisos a raíz, además, o a la luz, además, del acuerdo unánime del día anterior. Esa misma tarde, la misma tarde de la interpelación, aquí en sede parlamentaria, a instancias de dos grupos parlamentarios, del Grupo Mixto, concretamente de Amaiur, y del Grupo de la Izquierda Plural, hicimos una jornada en uno de los salones de la Casa, en el cual invitamos a miembros de diversas organizaciones muy plurales y de muy diverso signo, incluso filosófico-religioso, ¿no?, pero dedicadas específicamente en sus actividades a la atención a los migrantes y específicamente algunas, además, a la atención a los refugiados. La verdad es que fue una jornada muy interesante. Allí hubo miembros de esta Cámara de prácticamente todos los grupos parlamentarios, incluso algunos intervinieron en defensa de algunas de las cuestiones que se había planteado allí, y la verdad es que lo que nos plantearon los representantes de la sociedad civil, que han tenido el papel fundamental a la hora de hacer que el Gobierno vire en su política y que todos los grupos parlamentarios tengamos este problema como uno de los principales de nuestra agenda política, ya digo, pues fueron muy interesantes las intervenciones que allí hubo. Pusieron de manifiesto las limitaciones de las que todos éramos conscientes del acuerdo alcanzado el día anterior de forma unánime en esta Cámara, y nos plantearon algunas propuestas, buenas propuestas, a la luz de su experiencia y de su trabajo, para que fueran sometidas a la consideración de la Cámara. Por mi parte, por parte de mi grupo parlamentario, pusimos a disposición de estas ONGs, de estas entidades, esta moción que hoy esta oportunidad de propuesta que hoy se plantea al Pleno de la Cámara. Y la verdad es que los 12 puntos que se componen, las 12 propuestas de acuerdo que están aquí, más que nuestras, son de ellos, son de estas entidades que están en el día a día trabajando en la atención a los migrantes y en la atención a las personas asiladas. Ya digo que estas propuestas de acuerdo no son lanzadas como una propuesta de máximos de nadie frente a nada. También en la defensa de la PNL unánime, mi grupo parlamentario dijo que entendíamos que aquello era un punto de partida y no un punto de llegada. Y esto pretende ser un punto de continuación del punto 10º de aquella PNL que decía que hay que continuar en el camino del diálogo y en el camino del consenso. Y en ese sentido planteamos estas 12 propuestas que ustedes, señorías, estoy seguro que conocen, pero que se sintetizan, si hubiera que sintetizarlas en la primera y la más importante, y es implementar todas las medidas necesarias para habilitar las vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho al asilo en España. Ese primer punto
contempla todos los demás, en los cuales hay cuestiones tan específicas como que a las delegaciones diplomáticas se le den determinadas instrucciones o que se trasladen asilados con mayor velocidad de las que se están trasladando desde Ceuta y Melilla a la península, o que se implemente un plan específico de ayuda para las embarcaciones en peligro en el Mediterráneo, más allá de las medidas que se estaban implementando hasta la fecha por parte de una Unión Europea que ve a los inmigrantes y ve a los asilados con rechazo y no como los tendría que ver, como un compromiso ineludible de ayuda humanitaria, además consagrado en los tratados que dan sentido a la propia Unión Europea. Ya digo, señorías, que estos 12 puntos no son los 12 puntos de mi grupo parlamentario, son los 12 puntos que las ONGs y las entidades trasladan a la Cámara para la consideración de los grupos, que no se tiene que ver como un ataque por parte de nadie contra nadie, sino que se tiene que ver como una continuación del debate que tuvimos y como una plasmación de la firme voluntad del conjunto de grupos de la Cámara de mantener una posición clara de apoyo a las personas que vienen a nuestro país huyendo de conflictos armados, exactamente igual como ha pasado en otros momentos en la historia de nuestro país. Concluyo diciendo que se han presentado enmiendas por parte del Grupo de Convergencia y Unió a esta moción, que son enmiendas de adición y que nos parecen bien, puesto que vienen a puntualizar determinadas cuestiones que compartimos en relación con la estructura territorial del Estado, la estructura autonómica, que ayuda a complementar y a mejorar la moción y, por lo tanto, las aceptamos. Y, bueno, dedico los últimos segundos en la que puede ser la última intervención, a lo mejor, en este pleno. Todos tenemos que pasar por las urnas que nos colocarán a cada uno en nuestro sitio, que, en todo caso, y en mi caso, ha sido un auténtico placer y un honor defender a los 96.237 personas que votaron la candidatura de Esquerra Unida als Verds en las elecciones del 20 de noviembre del año 2011. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto. Y se ha presentado una enmienda a